En el presente problema vamos a desarrollar el tema que corresponde a trabajo y energía. En este caso tratamos un problema en el cual hay una superficie que presenta fricción y por lo tanto analizaremos el trabajo de la fuerza no conservativa, que es en este caso el trabajo de la fuerza de rozamiento o de fricción. Leamos el problema. Dice, un paquete de 2 kilogramos se suelta en una pendiente de 53,1 grados a 4 metros de un resorte largo, cuya constante de fuerza es de 120 Newton por metro y está sujeto a la base de la pendiente. Como podemos ver, acá tenemos el bloque, el resorte en su estado natural sin deformar y el bloque se encuentra a 4 metros del resorte. Nos dice también el problema que el coeficiente de fricción entre el paquete y la superficie es mu sub c igual a 0,20. La pregunta del problema es la siguiente, ¿no? ¿Qué rapidez tiene el paquete justo antes de llegar al resorte? ¿Cuál es la compresión máxima del resorte? En este caso tenemos dos interrogantes. Vamos a hacerlo por partes para poder entender el problema. En primer lugar, en nuestra solución vamos a recordar parte de la teoría que nos permiten reconocer las funciones o expresiones que nos van a permitir desarrollar el problema. Por ejemplo, cuando hablábamos de energía mecánica, sabemos que la energía mecánica se forma como el conjunto de energías tanto cinética como la potencial gravitatoria como la potencial elástica. ¿Okay? Cada una de estas energías están definidas y dependen de una cierta magnitud. Por ejemplo, la energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial gravitatoria se define como el producto de la masa por la gravedad por la posición vertical o llamada también altura. Y mientras que la energía potencial elástica es igual a un medio de la constante del resorte por la deformación al cuadrado. Recuerden que la primera energía llamada cinética depende de la velocidad. La segunda energía llamada potencial gravitatoria depende de la posición vertical o altura. Y la tercera energía potencial elástica depende de la deformación de un resorte. Entonces, bajo estas tres energías vamos a analizar el movimiento del bloque y considerando la energía mecánica en conjunto. Como nos dice claramente, la superficie presenta fricción y por lo tanto, acá hay el trabajo de la fuerza de rozamiento. Esta fuerza genera cambios en la energía mecánica del sistema. Entonces podemos decir lo siguiente, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a la variación de la energía mecánica de nuestro sistema. Esto indica que podemos desdoblar la energía mecánica como final menos la energía mecánica inicial. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta nos dice que determinemos la rapidez que tiene el paquete justo cuando llega al resorte. Aquí en la figura vemos que el paquete va a empezar su movimiento desde una velocidad 0. Va a empezar a descender y va a llegar al resorte con una velocidad. Queremos hallar esa velocidad con la que llega el paquete al resorte. Entonces vamos a analizar dos puntos. Voy a considerar acá un punto de referencia que le voy a llamar el punto A y acá otro punto de referencia que le voy a llamar el punto B. ¿Correcto? En el punto B voy a trazar mi nivel de referencia. Un nivel de referencia que me permita estudiar las posiciones verticales. Entonces, asumiendo aquí el nivel de referencia, el n.r, nivel de referencia, vamos a empezar a analizar la energía mecánica del bloque en el punto A y luego en el punto B, a través del teorema del trabajo de la fuerza no conservativa. Entonces, tomando en cuenta esta expresión, sabemos que el trabajo de la fuerza de rozamiento, esta fuerza es una fuerza constante en el sistema. Recuerda que la fuerza de rozamiento se define como el producto del coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. En este caso, el coeficiente es una constante que depende de los materiales en contacto. La fuerza normal es la fuerza perpendicular a la superficie de contacto y por lo tanto estos términos son valores constantes y por lo tanto la fuerza de rozamiento es una constante. Entonces yo puedo definir el trabajo de una fuerza constante. Recuerda que el trabajo de la fuerza constante
está definido como el producto de dicha fuerza constante por la distancia o el cambio de posición que presenta por el coseno del ángulo, ¿no? En este caso, el ángulo que forman tanto la fuerza con el desplazamiento. Muy bien, entonces, ya conteniendo aquí todas las expresiones que nos van a permitir desarrollar el problema, empezamos con el teorema a aplicar. El trabajo de la fuerza de rozamiento nos indica que es el producto de la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Esto va a ser igual al cambio de energía mecánica. Recuerda que la energía mecánica es la suma de tres energías, pero acá estamos considerándola como la final en el tramo. La final sería en el punto B. Entonces voy a empezar a definir la energía mecánica con la suma de las tres energías. Sería entonces la cinética en B, más la gravitatoria en B, más la elástica en B. Y vamos a restar la energía mecánica, pero analizada en el punto inicial, es decir, en el punto A. Y lo mismo tendríamos las tres energías en ese punto. Sería la cinética en el punto A, más la energía potencial gravitatoria en el punto A, más la energía potencial elástica en el punto A. ¿Listo? Entonces, ya planteando nuestro problema a través del trabajo de la fuerza no conservativa, ahora vamos a definir cuáles de las energías del sistema existen y cuáles no. Por ejemplo, el problema nos dice que este bloque o este paquete se suelta desde este punto. Entonces indica que la velocidad inicial sería 0. Por lo tanto, aquí en la expresión de energías, vamos primero a las energías, la energía cinética en A sería 0. ¿Por qué? Porque ella depende de la velocidad. Y como se suelta, la velocidad es 0. No hay energía cinética. En el caso de la energía potencial gravitatoria, fíjate que aquí había trazado un nivel de referencia respecto al punto B. El punto A presenta una distancia vertical respecto a ese nivel de referencia, a la cual le voy a llamar la posición Y de A. Claro, ¿no? De acuerdo a mi nivel de referencia hay una altura que tiene el punto A respecto a este nivel. Por lo tanto, debido a esa posición vertical o altura que tiene el punto A, sí hay energía potencial gravitatoria en ese punto. Entonces tenemos aquí que esta energía sí existe. Por acá, la energía potencial elástica. La elástica depende solo de la deformación del resorte. Ahí tenemos, ¿no?, su definición. En el punto A no hay resorte, por lo tanto no hay esa energía que podamos analizarla en ese punto. Entonces, esta energía no se estudia en el punto A. Ahora vamos al punto B. En el punto B nos preguntamos si hay energía cinética. Si te das cuenta, la pregunta nos pide qué rapidez tiene el paquete cuando llega al resorte. Eso sucede en el punto B. En este caso, como iba a llegar con una velocidad, sí tiene energía cinética. Entonces, este término sí existe para el punto B. La energía potencial gravitatoria en el punto B, ya que aquí está mi nivel de referencia, en el punto B no hay altura o no hay una posición Y diferente de 0. En este caso, como es 0 esa posición Y, por lo tanto esta energía sería 0. Entonces, no la consideramos en el punto B. Y la energía potencial elástica en B tampoco existe, porque en este momento el resorte no está deformado. El bloque recién llega a tocar en ese momento al resorte y después de ello sí va a deformarlo. Pero en ese punto límite todavía no lo deforma, por lo tanto no hay energía potencial elástica en el punto B. ¿Correcto? Entonces, de las energías analizadas en cada punto, solo nos quedan las que estamos presentando en la expresión. Ahora bien, si vamos al miembro izquierdo de la expresión, acá tenemos el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es la fuerza constante y no conservativa. Desdoblamos por definición la fuerza de rozamiento, acá la tenemos, ¿no? Es el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Entonces acá ponemos coeficiente de rozamiento por nuestra fuerza normal, ¿correcto? Por la distancia que avanza el bloque en la pendiente, por el coseno del ángulo que forma, ¿recuerda quién? La fuerza y el desplazamiento. Si te ubicas en la figura, cuando este bloque empiece a descender, vas a ver que la fuerza de rozamiento va a actuar en contra, ¿no? La fuerza de rozamiento va a actuar en contra del desplazamiento.
Y eso nos indica que la fuerza en contra del desplazamiento, el ángulo que forman entre ellas sería 180 grados. ¿Ok? Entonces ese ángulo vamos a reemplazarlo en un momento en la expresión. Pues bien, a partir de esta definición vamos a las energías. Acá sería energía cinética. Por definición es igual a 1/2 de la masa por la velocidad que tiene en ese punto al cuadrado. Menos, aparece por aquí, la energía potencial gravitatoria en el punto A, que sería la masa por la gravedad por la posición vertical en ese punto respecto a mi nivel de referencia. Entonces, aquí ya con esta expresión nos faltaría definir la fuerza normal. Si te ubicas aquí en la figura, recuerda que la fuerza normal es aquella fuerza perpendicular a la superficie. Entonces acá está nuestra fuerza normal. ¿Ok? Pero recuerda también, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, el peso está actuando hacia abajo. Y como actúa hacia abajo, tiene dos componentes en cada uno de los ejes, tanto en el eje de movimiento como en el eje perpendicular. Y el que me interesa acá es la componente del peso en la perpendicular, que sería, por dinámica, se estudió esto, el peso por la función coseno. ¿De qué ángulo? Del ángulo teta, ¿no? El que se forma con la pendiente. Ahí está. Entonces, esta fuerza componente del peso es equivalente a la fuerza normal, o sea, están en equilibrio, porque este cuerpo se mueve sobre la pendiente, en esa línea de acción. No se mueve en la perpendicular, ¿no? Por lo tanto, estas fuerzas están en equilibrio y son iguales. En este caso, decimos entonces, el producto del coeficiente de rozamiento por la normal es igual a la componente del peso, que sería el FG coseno de teta, por la distancia por el coseno de alfa, igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, menos la masa por la gravedad por la posición vertical del punto A. Ahora bien, para terminar ya la expresión, el estudio de la misma, la posición Y en el punto A, esta posición no la conocemos directamente, pero si te das cuenta acá formamos un triangulito donde es recto en esta parte. Entonces este triangulito formado nos permite relacionar esta hipotenusa, que es la distancia entre el resorte y el bloque, y la vertical, que es la altura, ¿no?, que tiene el punto A respecto a mi nivel de referencia. Entonces, ¿qué función nos permite relacionar estos dos lados del triángulo? Si te das cuenta, acá el ángulo es teta, por lo tanto acá también aparece el ángulo teta. Y si aplicamos la función seno de teta para esa figura, sería el cateto opuesto, que es la posición Y de A, sobre la hipotenusa, que sería la distancia de 4 metros. Y de acá podemos conseguir que la posición Y de A va a ser igual a 4 por seno de teta. ¿Correcto? Entonces, no conociéndola directamente esta posición, la hemos podido reconocer a partir de la figura. Ahora bien, vamos a hacer el reemplazo de los valores conocidos para conocer, en este caso, la rapidez que nos pide en el punto B. Empezamos entonces. El coeficiente de rozamiento, por dato, nos dice que es 0,20. Acá nos sería 0,20. Por el peso. El peso se entiende que es el producto de la masa por la gravedad. La masa del bloque nos dice que es de 2 kilogramos. La gravedad, 9,8. Por el coseno del ángulo que se forma en la pendiente, ese ángulo sería 53,1 grados. Por la distancia. Esta distancia, recuerda, esta distancia es en la cual está actuando la fuerza de rozamiento. Si tú te fijas, el bloque desciende, esta fuerza de rozamiento actúa en todo momento, pero de aquí al punto B justamente hay una distancia de 4 metros. Entonces acá nos correspondería colocar esos 4 metros. Por el coseno de qué ángulo. El ángulo alfa, recuerda que viene de la definición de trabajo. Es el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. La fuerza de rozamiento actúa en contra hacia arriba y el desplazamiento va hacia abajo. El ángulo que forman ambos sería 180 grados. Por lo tanto, acá sería 180 grados. Igual a 1/2 de la masa del bloque, que sería 2 kilogramos, por la velocidad que queremos conocer en el punto B, menos la masa, que sería 2, por la gravedad, 9,8,
por la posición vertical y de A, que ya le hemos determinado a partir de la figura, ¿no? Que sería 4 por el seno de teta, pero teta para nosotros sería la pendiente, 53,1 grados, ¿correcto? Entonces, fíjate, ya tenemos todos los valores correspondientes y nos quedaría solo hallar nuestra incógnita. A partir de los cálculos desarrollados aquí, vamos a determinar que la velocidad en B va a ser igual a 7,3 metros por segundo. Entonces, esta sería la respuesta para nuestra pregunta A. Muy bien, ya habiendo resuelto la pregunta A del problema, ahora procederemos a resolver la pregunta B. Nos dice la pregunta B, ¿cuál es la compresión máxima del resorte? Entendemos entonces que cuando el bloque desciende o el paquete desciende, llegando al punto B, llega y comprime al resorte y sigue descendiendo hasta que este resorte se va a comprimir lo máximo que pueda. Ya no va a comprimirse más y en ese momento se entiende que el paquete y el resorte se quedan momentáneamente en reposo. Entonces, el estudio ahora va a dedicarse al trabajo desde el punto B hasta la compresión. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer en la figura que una vez que pasa el bloque por el punto B, comprime al resorte y vamos a suponer que aquí está nuestro punto, vamos a llamarle el punto C. Este punto C va a permitir que trace un nuevo nivel de referencia, ¿correcto? Y este nuevo nivel de referencia para nuestra pregunta B nos va a ayudar a determinar justamente la compresión del resorte. Entonces, fíjense aquí, el punto B respecto a mi nivel de referencia tiene también una altura o una posición vertical. Entonces, como lo hicimos en el caso anterior entre A y B, acá formamos otra vez otro triangulito. Y nuevamente acá está nuestro angulito teta, ¿no? Que forma con la pendiente. Entonces, si yo aplico nuevamente la función seno del ángulo teta, para ese nuevo triangulito sería el cateto opuesto y de B sobre la hipotenusa. Fíjate que la hipotenusa vendría a ser esta longitud, pero recuerda que acá en el punto C ya el resorte está comprimido. ¿Eso qué indica? Que justamente esta nueva distancia que estoy señalando desde el punto B hacia el punto C vendría a ser la deformación del resorte. Entonces fíjate bien que esa longitud es la que queremos hallar ahora en la pregunta B, la deformación. ¿Listo? Y ojo, la fuerza de rozamiento sigue actuando durante el descenso hasta la compresión. Entonces seguimos hablando del trabajo de la fuerza no conservativa. Entonces, en la expresión ya analizada anteriormente, el trabajo de esta fuerza de rozamiento va a generar cambios en la energía mecánica del sistema. Esto quiere decir que otra vez vamos a analizar la energía mecánica en el punto B y en el punto C. Empezamos entonces. El trabajo de la fuerza de rozamiento sería la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno del ángulo que entre ellos forman. Esto va a ser igual al cambio de energía mecánica. Recuerda que es final menos inicial. Entonces final ahora va a ser el punto C. Y analizo la energía mecánica en torno a las tres energías que la conforman. Sería entonces, paréntesis, energía cinética en C, menos la energía potencial gravitatoria en C, más la energía potencial elástica en C. ¿Listo? La suma de las energías que nos da la mecánica. Final. Menos la energía mecánica inicial, que sería en el punto B ahora. Sería entonces la energía cinética en B, más la energía potencial gravitatoria en B, más la energía potencial elástica en B. ¿Listo? Entonces ya con el planteo de mi expresión, ahora vamos a verificar qué energías existen en cada uno de esos puntos. Vamos a ver, energía cinética en C. Recuerda que el bloque va a comprimir lo máximo al resorte y llega al punto C momentáneamente en reposo. O sea, ahí se va a encontrar momentáneamente en reposo. Eso indica que la velocidad ahí es cero. Por lo tanto, la energía cinética en C no la consideramos en su estudio en el punto C. La energía potencial gravitatoria en C, fíjate que aquí nuestro nivel de referencia está justo en el punto C y por lo tanto no hay altura.
Eso indica que la energía potencial gravitatoria sería también cero en ese punto, no se considera. La energía potencial elástica en C, acá sí hay energía potencial elástica, porque ya el resorte se ha deformado. Y recuerda que la energía potencial elástica depende de la deformación del resorte. Por lo tanto, la energía elástica sí existe. Menos la energía cinética en B. De hecho, ¿no? Sabemos que en B el bloque pasó con una velocidad. Por lo tanto, la energía cinética en ese punto sí existe. La energía potencial gravitatoria en B. Vemos que el punto B respecto al nivel de referencia que hemos trazado en C tiene una altura. Por lo tanto, esa energía también existe porque tiene una posición vertical. Y la energía potencial elástica en B no existe porque aquí no está deformado el resorte, ¿no? Ahí llegó el bloque, pero todavía no lo deformó. Por lo tanto, esta energía elástica en B tampoco la analizamos en el punto B. Entonces, a partir de esta relación, vamos ahora a desdoblar la fuerza de rozamiento y cada una de las energías para empezar a analizar y resolver el problema. Entonces, fuerza de rozamiento, nuevamente, por definición, sabemos que es el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, por la distancia y por el coseno del ángulo que entre la fuerza y el desplazamiento forma. Igual, energía elástica sería un medio de la constante del resorte por la deformación al cuadrado, ¿no? Menos la energía cinética, que sería un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Y este menos, ojo, que afecta a todo lo que está en la parte interna. Entonces acá también menos por más no haría un menos. Y sería masa por gravedad por la posición vertical del punto B a mi nivel de referencia. Entonces acá tenemos las energías analizadas en los diferentes puntos. Pues bien, ahora sí vamos a reemplazar en función a los datos conocidos. Ok, entonces ya tenemos el reemplazo de nuestras expresiones ya definidas, tanto las energías como el trabajo de la fuerza de rozamiento, y ahora procederemos a reemplazar los valores correspondientes para cada caso. Primero, coeficiente de rozamiento nos da el problema que sería 0,20 por la fuerza normal. Recuerda que la fuerza normal es igual a la componente del peso, que sería Fg coseno, pero el peso es masa por gravedad. La masa del bloque es 2 kilogramos por 9,8, ¿no? La gravedad. Por el coseno de teta, que sería el coseno de 53,1 grados. ¿Correcto? Esto multiplicado por la distancia. Esta distancia es en la cual actúa la fuerza de rozamiento. Fíjate aquí en la figura. Entre B y C, estamos analizando ahora el problema, la fuerza de fricción actúa en contra. Pero la distancia en la cual está actuando es esta que está aquí, que justamente es la distancia X. Entonces acá aparecería, la distancia sería X, que es la incógnita para nosotros. Por el coseno del ángulo, alfa, el ángulo que forma la fuerza de rozamiento y desplazamiento. Esta fuerza siempre actúa en contra del desplazamiento. El ángulo que forman entre ellos sería 180 grados. Entonces acá colocaríamos 180 grados. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por otro lado tenemos las energías. Vamos a la energía potencial elástica. Sería un medio de la constante del resorte, que según el problema sería 120 Newton por metro, por la deformación al cuadrado, que es la que quiero conocer. Menos un medio de la masa, 2 kilogramos, por la velocidad en B. Pero esta velocidad en B ya la hallamos en el ítem anterior. Era 7,3 metros por segundo al cuadrado. Menos la masa, 2 kilogramos, por la gravedad, 9,8, por la posición vertical B. Esa posición vertical B, como dijimos al inicio, la podemos conocer a partir de la relación del triangulito formado en la figura. Y acá teníamos, ¿no? El seno de teta es igual a y de b sobre x. Eso lo evidenciamos a partir del cateto puesto sobre la hipotenusa, que ahora es x. Y de acá reemplazamos o despejamos y de b y sería x seno de teta. Entonces, eso lo ponemos en vez de y de b. Entonces sería x por el seno de teta, pero teta valdría 53,1 grados. Entonces, ya tengo en la expresión los datos reemplazados y señalo aquí claramente la incógnita. X por aquí y X por aquí. Entonces tendríamos que conocer
la deformación a partir de esa variable. Entonces para eso tenemos que hacer el cálculo correspondiente y conseguir los resultados. Veamos entonces. La primera parte tendríamos el cálculo correspondiente y este nos saldría menos 2,35. Acá tendríamos menos 2,35. ¿Listo? Igual, por aquí tenemos 60x cuadrado. Ok. Menos, por aquí tendríamos el 7,3 al cuadrado. Sería 53,29. Menos, acá tendríamos 2 por 9,8 por el seno de 53,1. Eso nos saldría 15,67 por x, ¿correcto? Entonces acá el término acompaña x, acá solamente es un número, acá x cuadrado y acá también acompaña x, ¿no? Entonces acá sería 2,35x, muy bien. Entonces acá nos acompaña el producto por x y recién viene nuestra igualdad. Si te das cuenta entonces estamos formando una ecuación de segundo grado. Entonces voy a ordenar los términos, 0 al lado izquierdo y por acá tenemos 60x al cuadrado. Por acá nos quedaría un término con x, con este término, vamos a sumarlos en este caso, sería menos 15,67 y el otro que pasaría sumando, ¿no? 2,35. Eso nos sale menos 13,32 x. Y el término que queda aquí, que sería menos 53,29. Entonces, es una ecuación de segundo grado, la cual vamos a conocer las raíces. Se entiende que tiene dos raíces, y una de ellas pues debe ser nuestra respuesta. Entonces, tomando en cuenta la ecuación cuadrática, para la expresión sería menos el valor de b, que sería menos 13,32, más menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 veces a, que sería 60, por c, que sería menos 53,29. Todo esto raíz, y dividido entre 2 veces a. A valdría 60, ¿no? Es la ecuación de segundo grado, tomando en cuenta la ecuación cuadrática. Entonces, desarrollando esta relación, nuestro primer x nos saldría 1,06 metros. 1,06 metros. ¿Listo? Y nuestro segundo x saldría menos 0,84 metros. ¿Correcto? Entonces, de estas dos raíces, tomamos como respuesta a la pregunta el valor positivo. Significa entonces que la compresión máxima que sufre el resorte una vez que el bloque o el paquete lo deforma sería de 1,06 metros.